Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy os vamos a enseñar un lugar muy especial, una isla turística que visitan al día alrededor de 3.000 personas en temporada alta. Vamos a coger un barquito desde Santa Pola hacia la isla de Tabarca. Cogimos una lancha rápida que se supone que nos va a llevar hasta la isla de Tabarca en cuestión de 15 minutitos. Tabarca es la isla única habitada en la Comunidad Valenciana. De hecho, es la única isla en la que hay habitantes constantes y se encuentra frente a la ciudad de Alicante y cerquita de Santa Pola. Realmente es un pequeño archipiélago compuesto además de Tabarca por los islotes de Cantera, La Galera y La Nao. Posee una longitud más o menos de 1,8 km y anchura de 400 metros. En el pasado fue un refugio de piratas berberiscos y en el siglo XVIII el Carlos III ordenó fortificarla y levantar en ella un pueblo, en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarca. Las murallas rodean todavía el núcleo urbano y han sido declaradas conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Se trata además de la isla más grande de la Comunidad Valenciana y pertenece a la partida rural de Alicante. En el año 1986 ha sido declarada además como reserva marina, la primera de España, por las aguas circundantes a la isla y por la cantidad de vida marina que se encuentra en esta zona. Ya estamos llegando hacia el puerto, vamos a salir y vamos a descubrir esta magnífica isla juntos. Obviamente puede no ser un lugar ideal para vivir para todo el mundo, hay muy poquitas casas aquí y os contaremos de qué se vive en esta isla, pero un lugar para visitar, desde luego que sí lo es. Veremos los precios en los restaurantes, en los barecitos, las tiendas. Veremos qué servicios existen en esta zona y os contaremos mucho más sobre la famosa isla de Tabarca que recibe miles de visitantes cada día en temporada alta. Hemos desembarcado en la isla y como veis hay muchísimas personas que llevan sus pertenencias personales y esto es algo que está permitido en los numerosos barcos y catamaranes, llevar las sombrillas, las bolsas neveras, todo lo que es necesario para la playa o para venir aquí se puede hacer. Incluso hay gente que por trabajo viaja aquí, los que son personal de la limpieza y muchísimo más. Lo primero que hemos hecho es pasear por la increíble zona más natural, fuera de las murallas del pueblo, donde se encuentra el faro y la torre. Y la verdad es que desde aquí en la reserva natural se abren las vistas únicas de toda esta zona. En verano hace bastante calor, tenéis que protegeros, pero sí podéis disfrutar un agradable paseo por la isla. Enfrente nuestra hemos visto Alicante, hemos visto la montaña de Benidorm y obviamente también la ciudad de Santa Pola. En el año 2022, hace 2 añitos, contaba con la población oficial de tan solo 51 habitantes. Puede ser que ha cambiado un poquito, puede ser que no, pero los que sí viven aquí en la isla normalmente se quedan aquí. En esta isla habían también materiales de época romana que evidencian que ya por aquel entonces estaba poblada. Pero realmente en la época de piratas berberiscos ya había gente aquí, habían tesoros aquí auténticos y después poco a poco empezaron a fortificar, a proteger toda esta zona y vinieron las primeras familias de pescadores de Génova. Obviamente después toda esta gente se ha quedado aquí y ahora hay descendientes de ellos. Como veis aquí, la flora y la fauna de esta zona es espectacular. Hay muchísimos peces aquí y otros tipos de vida marina.
por lo que muchísimas personas llegan a esta zona para practicar snorkeling, incluso buceo, para nadar en el mar, simplemente para disfrutar de las vistas. Y como podéis ver, es lo que está haciendo la gran parte de la gente. Obviamente aquí no se verá todo, a no ser que vayamos un poco más adentro del mar, pero sí que se puede disfrutar de agua cristalina y muy limpia, a pesar de que llegan muchos barcos aquí a la zona. Para preservar un poquito más la fauna y la flora marina de toda la zona y servir de base de repoblación en beneficio a toda la riqueza ecológica que existe en esa zona y de las aguas colindantes, justamente se declaró esta isla como una reserva marina. Y aquí tenemos algunos barecitos ya. La parte como de parque natural se acabó y aquí empieza la parte de la playa, diferentes tipos de chiringuitos, restaurantes y negocios. Como bien sabéis, la economía aquí estuvo en principio basada en la pesca, así como en el apoyo al destacamento militar que existía en la isla. En la actualidad, la principal actividad económica es el turismo. Mirad aquí, madre mía, 40 euros, pan, tomate, alioli, ensalada, pescaditos, langostinos, caldero y arroz, con postre y una bebida, 40 euros. Vaya precios, pero aquí, a ver, en esta zona obviamente hay precios de todo tipo, pero al fin y al cabo se va a llenar cualquier restaurante, cualquier chiringuito, cualquier bar, tenga los precios que tenga, porque en cuanto a los más económicos y los más buenos, digamos, en el sentido, se llenan, todos los demás se seguirán llenando porque la gente tiene que comer en algún lado como tal. Aquí tenemos un lugar de tapitas, picoteo, que ofrece también menú especial, menú tabarquino, mirad, 20 euritos, un menú que ya es algo mejor, digamos, de presupuesto. Y también tenemos el menú tabarquino también por 32. No está nada mal, la verdad es que está bastante bien. Y en los meses de verano ya hemos comentado que en esta zona se puede recibir alrededor de 3.000 visitantes diarios, que como veis no paran de llegar, absolutamente es una locura, no paran de llegar barcos, no paran de llegar catamaranes y esto es un sin parar, así que me lo creo que pueden haber aquí 3.000 personas diarias e incluso más algunas veces. Por lo que la isla en los meses de verano contribuyen bastante a la economía anual. Y después hay gente que en la temporada de invierno pues trabajan en Santa Pola, en Alicante, o si no les importa pues viven de lo que han ganado en verano. En la temporada así un poco menos turística siguen abiertos algunos restaurantes, ojo, la cantidad de catamaranes y la cantidad de barcos se reduce fuera de temporada de verano. Pero aún así se puede llegar aquí porque es lo que hacen los locales. Aquí al lado de la playita tenemos los baños, la policía local, un punto de atención médica también, los aseos y como un pequeño museo, que es donde se puede conocer un poquito más sobre la historia de esta zona. Y hay pases, el próximo creo que es a las 12. Se puede pasar perfectamente para conocer la isla. Hay muchísimas calas y playitas, esta es la principal playa que tiene hamacas tumbonas con sombrillas de pago. Se pueden reservar a través de algunos restaurantes, pero los precios son bastante caros. 2 hamacas y una sombrilla pueden costar perfectamente 25 euros. En el otro lado también está la zona de donde salen, por ejemplo, para el buceo, por donde hay motos acuáticas, barquitos y donde llegan y desembarcan todos los barcos como tal. De los servicios públicos, hasta recientemente, unos años, Tabarca se abastecía de agua mediante 2 aljibes que se sitúan en la Plaza de la Carolina, así como a través de tanques que partían desde Alicante. Ahora mismo sí que existen unos conductos que abastecen a la isla de agua y electricidad desde la península. Para que lo sepáis, porque realmente sí hay servicio como tal. La isla está comunicada por líneas regulares de catamarán con Alicante y con Santa Pola. Y también existen servicios estacionales, Guardamar de Segura, Cabo Roig, de Torrevieja. Y también en verano hay un barco que llega desde la ciudad de Benidorm.
Por las reducidas dimensiones de la isla, en su interior no existen carreteras como tal, ni tampoco hay apenas tráfico de vehículos, porque no hay vehículos, a no ser que sea pequeño cochecito, un tractor o pequeño cochecito de policía local. Aquí no existen, lo que es bastante curioso y lo hace muy, muy especial. Ahora mismo justo vamos a pasar hacia directamente el núcleo de la población a través de la muralla y se construyó en su mayor parte según los planes originales. Está construida en piedra. Y hay varios tramos bastante deteriorados, pero este de aquí se ha construido bastante bien. Hay tiendecitas de regalo, no son muchas, creo que son 2 o 3 como mucho, que ofrecen souvenirs, camisetas, imanes, lo típico que existe aquí en la zona. Varias plazas muy bonitas que se pueden observar y ahora en pleno verano hay muchísimos turistas que vienen aquí, que se quedan en esas plazas comiendo un helado, disfrutando de la tranquilidad del lugar tan inusual que es Tabarca. Hoy en día cuesta encontrar un lugar donde no haya carretera, no haya vehículo, pero solo aquí nos damos cuenta realmente que no hay ni uno solo y es bastante curioso. Aquí cerquita se sitúa también la antigua casa del gobernador en Tabarca. Hay hotelitos o alojamientos, hostales de diferente tipo, incluso un hotel de 3 estrellas se encuentra aquí para todos aquellos que quieren pasar aquí una noche o tal vez desconectar totalmente y pasar aquí un fin de semana o incluso vacaciones un poquito más largas, quién sabe. Para desconectar sirve muy, muy bien, sobre todo en temporada un poquito más baja. Hay una tiendecita así pequeña de alimentación por aquí, algo básico, tienda de comestibles, cofradía de pescadores, la antigua que estaba aquí, tienda de souvenirs, arte y regalos. Por cierto, la entrada principal, para los que les interesa, se llamaba Puerta de Levante o de San Rafael. La entrada por donde hemos entrado aquí a esta pequeñita pero curiosa población. Hay boutique aquí, alguna tiendecita más, sobre todo bares, restaurantes y cafeterías, donde podemos ver diferentes tipos de ofertas. Y creedme cuando os digo que hay que llamar con bastante antelación porque los lugares se llenan absolutamente, sobre todo en verano. Para vivir aquí podría decir que es un lugar muy particular, no es como cualquier otro lugar en la península obviamente y no sirve para todo el mundo. Si queréis montar un negocio que aquí no hay, si queréis montar algo que se ajusta al estilo que tiene la isla y a lo que ofrece, porque obviamente no vais a montar aquí una tienda de patinetes eléctricos o bicicletas porque no hace falta y porque no se puede como tal. Seguramente, pero montar alguna tiendecita, algo de artesanía, un supermercado, no sé, cualquier cosa que se pueda y que resulte útil o algún tipo de servicio, pues podría llegar a ser. Y como la población es tan pequeña, aquí todo el mundo conoce a todo el mundo y se apoya entre sí. Realmente vivir aquí no será para todo el mundo, ya os lo he comentado. Hay solamente algunas viviendas que se venden a día de hoy aquí en la isla de Tabarca. No son muchas, habrá como 2 o 3. Hemos visto una que estaba justo a la entrada. Mirad, esa es la tercera o cuarta tiendecita que hemos visto mientras que estamos paseando. Y en la isla, al menos de momento, hemos visto 2 propiedades. Una de 225.000 euritos. Por cierto, mirad, están dando este tipo de cositas por todas partes. La información, aquí menú 15 euritos, por ejemplo, que se puede elegir. Y mirad, precios de bocadillos, calientes, fríos, burgers, frituras también de pescado, hasta 10 euros. Pues más o menos así son los precios. De las 2 casas que existen aquí, hay una casa de 3 dormitorios, 110 metros cuadrados con vistas al mar. Y la verdad es que está hecha como para o vivir ahí o como negocio, lo podéis alquilar si queréis. Pero tendríais que estar en la isla también, usar tal vez una de las habitaciones para
vivir y arreglarlo todo, y las otras dos pues para alquilarlas como un pequeño hostal si queréis. Y la siguiente vivienda ya cuesta 320.000 euros. Son 4 dormitorios, 120 metros cuadrados y pues tal vez también, creo que es la que hemos visto justamente. Podría también servir como una vivienda, digamos, de inversión, pero habría que ir y venir todos los días aquí. Una vivienda que está bien conservada, que está reformada, que es bonita, es típica aquí de la isla y tal vez merece mucho la pena verlo. Al menos oficialmente en las páginas grandes y populares no existen más viviendas que se vendan aquí, pero es porque es una isla muy pequeñita. Es porque realmente aquí hay los habitantes que están aquí, no se suele vender mucho, pero estas dos propiedades sí están disponibles. Si queréis algo atípico para vivir en España, tener Alicante y Santa Pola a mano, pero vivir en una isla que en invierno es un lugar muy tranquilo, en verano habrá mucha gente, pero también hay negocio, posibilidad de crecimiento, de estabilidad económica, puede darse el caso que sería para vosotros. Para alquiler sí que no hay absolutamente nada, esto ya lo sabéis, si no hay casi compra, para alquiler va a haber menos todavía, al no ser que sea a través de algunos conocidos, a través de alguien que se va por temporada y dejaría la casa en alquiler. Ahora mismo estamos saliendo por la puerta de la Trancada y esto es como la parte de atrás. A través de aquí es donde también se queda mucha gente en las calitas cercanas y se puede ver muy bien toda la fauna marina. Muchos vienen aquí un poco más apartados, alejados de los barcos para ver todos los peces. Aunque en aquella zona principal también los hay bastantes. Vamos a subir por la muralla. De hecho, estamos pasando por la muralla ahora mismo. La muralla de Tabarca se llama. Y es un lugar bastante agradable. Podéis disfrutar de muchísimas vistas que nos acompañan prácticamente desde cualquier punto de la isla. Al final de la muralla nos podemos encontrar con algunos de los edificios más antiguos, como la iglesia católica, la iglesia de San Pedro y San Pablo. Realmente es una iglesia que hasta hace poco pues estaba abierta. Normalmente nosotros hemos venido en el sábado y por eso estaba cerrada. Pone al menos en internet a día de hoy de que se abre solamente los domingos y solo durante 1 hora, lo que es muy curioso. Me imagino que se abrirá para la misa y ya está. Todo el resto del tiempo está cerrada, lo que es una auténtica pena. Puede ser que es por falta de personal, por falta de la gente en la isla, puede ser que no, pero realmente estaría muy bien tener este lugar abierto para que más personas lo puedan visitar, que sea un lugar especial aquí en la isla de Tabarca. Aquí justamente al lado de las palmeras tenemos esta bonita iglesia antigua y muchas personas, es simple, pero además es muy muy bonita. Por dentro podéis ver aquí algunas imágenes de algunos viajeros que han conseguido entrar dentro. Nosotros esta vez no lo hemos podido hacer porque obviamente estaba cerrada la iglesia, lo que es una auténtica pena. Nos habría gustado estar aquí y poder enseñárosla, pero tal vez próxima vez lo haremos o lo podréis visitar vosotros mismos. Como veis, ahora las puertas están cerradas. Hay gente paseando alrededor, disfrutando de las vistas y recorriendo toda esta zona tan bonita. Hay todavía más hotelitos aquí de 1 estrella, suites que son como si fueran casitas chiquititas o apartamento pequeñito que se pueden coger en toda esta zona. Es bastante curioso porque pensaríamos que la gente se queda aquí solo un día, pero no. Hay los que tienen aquí estancias bastante largas. Y da ganas de hacerlo porque es un lugar muy especial. Es como si estuvieras en una isla del Mediterráneo, pero en Italia, o en una isla de Grecia. Algo así más desierto, más apartado, único, tranquilo.
Esto es lo que transmite Tabarca. Y como veis, aquí puedes ver, como mucho veréis tractorcitos de ese tipo o algún cochecito así chiquitito con muy poca potencia que va pasando a través de estas callecitas, pero poco más. Uno de los mejores restaurantes que cuesta reservar, por cierto, es La Muralla, es este de aquí, y tienen como una zona con vistas preciosas, como con una escalerita que se puede coger. Se suele llenar muy rápidamente, por lo que siempre se recomienda reservar con antelación. La atmósfera aquí es absolutamente increíble. La sensación que uno tiene paseando por las calles con aire tan puro, sin nada de vehículos. Sí hay barcos, pero de alguna forma se protege, se preocupan por el entorno, por la fauna marina. No se ve gasóleo, no se ve nada, ningún tipo de restos en el agua. Está cristalina. Totalmente transparente, por lo que realmente se nota que cuidan esta zona y la parte de alrededor de la isla de Tabarca. Ya casi hemos recorrido toda la isla todos juntos, así que podéis decirnos cuál era vuestra parte favorita del vídeo de hoy. Hemos visto algunos gatitos por aquí también que estaban reposando en la sombra de los árboles, los gatitos de Tabarca. Las partes de antigua muralla también, que está restaurada de forma muy bonita, particular, conservando el estilo de esta zona. Se puede seguir paseando y descubrir diferentes calas que la última vez que vinimos aquí ni siquiera las habíamos visto. Más barcos desembarcan a las personas y vuelven. Este de aquí, por ejemplo, es el barco rápido. Va a volver a Santa Pola y va a traer de nuevo unas 50 personas de una sola vez aquí para disfrutar hoy, fin de semana, aquí en la isla. La gente se dispersa por diferentes partes. Algunos prefieren las calas, otros prefieren la playa tradicional y la playa típica, donde hay sombrillas y algo más de comodidad. Es un lugar muy seguro, además, donde los niños pueden pasear solos, donde pueden jugar y pueden sentirse muy seguros. Antiguos barcos que se usan como decoración dan un toque especial para la isla. Y así es el recorrido. Esto es todo lo que se puede ver más o menos aquí en la isla de Tabarca. Y para volver de aquí de la isla, se puede coger el mismo catamarán que habéis cogido para llegar. En el puerto se ven peces grandes que se están pelando por trocitos de pan y los hay muchísimos aquí en la zona. Estamos esperando nuestro catamarán. Aquí llega el catamarán, uno con lo que podemos volver, o el barco rápido o el catamarán, y estamos esperando hasta que todas las personas desembarquen. Como veis, a mediodía, hacia la 1 de la tarde, sigue llegando muchísimas personas a la isla y es el momento cuando los más introvertidos ya se tienen que ir. Gracias. Dentro de estos barcos existe la parte de visión submarina y mientras que estamos aquí en la zona de Santa Pola podemos bajar y disfrutar de las increíbles vistas y de la cantidad de peces que están viviendo en estas aguas. Y como veis, hay muchísimos acompañando los barcos. Hemos sido casi los únicos los que hemos vuelto a esta hora, aparte de 2 familias más, y hemos disfrutado de un paseo agradable, tranquilo, con el catamarán. Detrás hemos dejado la preciosa isla de Tabarca. Poco a poco nos estábamos acercando a Santa Pola y al puerto. Así es la bonita, paradisíaca casi isla de Tabarca. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. No os olvidéis suscribiros al canal, dadle al like y comentad debajo de este vídeo qué lugares especiales de España os gustaría ver más. Nos vemos en un nuevo vídeo.